Imagina esto: un amanecer pálido, el aire pesado con el olor de la muerte que lleva días fermentando bajo el sol. La hierba alta, amarillenta y manchada ondea sobre un claro donde 60 cuerpos yacen amontonados como desperdicios, sus cráneos abiertos como calabazas golpeadas, sus huesos expuestos y ennegrecidos por los graznidos de los cuervos y las dentelladas de los carroñeros nocturnos. Las moscas zumbaron primero, luego vinieron los buitres, y ahora, tú, el curioso espectador, que quizá piense que en la prehistoria éramos criaturas puras y en armonía con la naturaleza. ¡Qué dulce mentira! El primero en encontrar aquel espectáculo, hace unos 10.0 años, no fue un arqueólogo con guantes blancos, sino otro cazador. Lo llaman Nataruk, al oeste del lago Turkana, lo que hoy es Kenia, pero entonces no había mapas, solo miedo. Los huesos que desenterraron miles de años después cuentan una verdad incómoda: esta fue la primera masacre documentada de la humanidad. No una pelea por comida, no una discusión trivial, fue una cacería deliberada de humanos por humanos. La mujer con el cráneo hundido aún tenía las manos atadas, otra, con su vientre perforado, llevaba un feto muerto en su interior. Los hombres, muchos con las muñecas fracturadas, fueron abatidos mientras huían. Algunos recibieron flechas en el cuello, otros fueron golpeados con garrotes hasta que sus cabezas se partieron. Si cierras los ojos, casi puedes escuchar el crujido húmedo de un cráneo bajo una piedra pulida. Pero no corras aún, porque lo peor no es la muerte, sino el motivo. ¿Quieres saber por qué 60 hombres, mujeres y niños fueron convertidos en alimento para los gusanos? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo, al instante antes de que la primera piedra cayera sobre el primer cráneo. Allí, en el borde del pantano, el grupo descansaba confiado, sin saber que eran observados. Los cazadores de Nataruk no tenían templos ni leyes, pero sí tenían lo más peligroso de todo: hambre y codicia. Aquella banda de víctimas, según cuentan los fósiles y lo que la ciencia pudo reconstruir, tenía algo valioso: agua, comida almacenada y, posiblemente, mujeres jóvenes. En la prehistoria, eso valía más que el oro. Imagínalos, reunidos alrededor de un fuego tenue, oliendo a sudor, humo y grasa animal. Habían cazado hipopótamos días antes, su piel colgaba secándose, y su carne aún chisporroteaba en huesos carbonizados. No sabían que a unos cientos de metros, entre los matorrales, ojos brillaban en la penumbra. No eran animales salvajes, eran hombres. Y, spoiler, los animales al menos matan por instinto, los hombres lo hacen por poder. Aquella noche, el viento llevó el olor de la grasa a los atacantes, y con él, una decisión. Cuando el sol volvió a salir, el festín de los cuervos ya estaba escrito. Pero no adelantemos tanto. Primero, te llevaré al momento exacto en que la codicia se convirtió en estrategia y la estrategia en carnicería. Porque, amigo, los hombres no cambiamos tanto, cambian las armas, no la sangre. ¿Listo para ver cómo empezó la primera guerra de la humanidad? Entonces suscríbete, si te atreves, porque lo que viene no es un cuento para dormir, sino un viaje directo al infierno primitivo. La noche antes de la matanza era tan silenciosa que podías escuchar cómo el viento acariciaba los juncos del pantano. El grupo de Nataruk dormía disperso, confiados, con el estómago lleno y el fuego casi apagado. No había centinelas, no los necesitaban, o al menos eso creían. ¿Quién iba a atacarlos? No existían reinos ni fronteras, solo bandas de cazadores que de vez en cuando se cruzaban para intercambiar pescado seco o historias. Pero aquella noche, entre la maleza, había ojos fijos, brillando a la luz de la luna, ojos humanos, llenos de hambre y algo peor, deseo de dominio. Los arqueólogos encontraron puntas de flecha de obsidiana alrededor de los cuerpos. No eran armas improvisadas. Esto fue planeado. Piensa en ello. Para fabricar esas puntas, alguien pasó horas tallando piedra volcánica, no para cazar gacelas, sino para abrir cráneos. Alguien afiló garrotes hasta hacerlos perfectos para el golpe mortal. Los huesos rotos de las víctimas hablan, fracturas en muñecas y tobillos, signos de ataduras. Algunos intentaron huir y recibieron flechas por la espalda. Otros fueron capturados,
probablemente torturados, y en medio de la oscuridad previa al amanecer, el silencio fue roto por un sonido sordo, el de una piedra golpeando carne y hueso. No hubo advertencias, no hubo palabras, solo el ataque coordinado de una banda que acechó, esperó y luego descargó su furia con precisión. ¿Y por qué? Los científicos especulan: agua, comida, territorio, mujeres. Pero yo me pregunto si acaso no había algo más. El placer de demostrar poder, la misma bestia que siglos después levantaría imperios y guillotinas. Allí, entre las sombras, uno de los atacantes sonrió al ver cómo el primer hombre caía sin emitir más que un gemido ahogado. El olor a sangre empezó a llenar el aire, mezclándose con el humo del fuego casi muerto. Las mujeres gritaban, los niños, apenas sombras que se aferraban a cualquier mano. Imagina el pánico, no hay donde huir, solo agua pantanosa por un lado y depredadores humanos por el otro. Y aún así, algunos corrieron, sus huellas, fosilizadas en el barro, todavía se pueden rastrear. Corrieron sabiendo que detrás de ellos venía la muerte. Lo que empezó como un ataque sorpresa se convirtió en una cacería, y, aunque parezca mentira, no todos los atacantes usaron armas. Algunos simplemente aplastaron cabezas con piedras del tamaño de un melón. Es más barato que una flecha, supongo, y aquí es donde la historia se tuerce aún más, porque la crueldad de aquella madrugada no fue improvisada, fue un mensaje. Esto es lo que te pasa cuando tienes algo que yo quiero. Si creías que la prehistoria era un paraíso natural donde todos vivían en paz con los ciervos y el arco iris, la realidad acaba de golpearte en la cara. Y apenas estamos empezando. La verdadera pregunta no es cómo murieron, sino qué pasó en las horas previas que encendió la chispa de la masacre. Y para eso, tenemos que meternos en la mente de los cazadores, entender qué los llevó a convertir a sus semejantes en carroña. Lo llamaremos Kaal, aunque su verdadero nombre se perdió junto con el eco de sus pisadas. No era el más fuerte de su grupo, pero sí el más peligroso, el que sabía leer el miedo en los demás y usarlo como herramienta. Kaal había observado a las víctimas durante días, oculto en los arbustos, con la paciencia de un lobo. Dio sus reservas de pescado seco, los cántaros de agua, las pieles curtidas, y a las mujeres jóvenes que reían alrededor del fuego sin imaginar que su risa pronto se apagaría. Para Kaal, todo aquello no era vida ajena, era botín. Su propio grupo llevaba semanas con el estómago vacío, los niños llorando por hambre, los ancianos muriendo de sed. Pero no te equivoques, el hambre fue la chispa, no el motor. El motor fue la ambición. La prueba está en los restos, ataduras en las muñecas, cráneos aplastados después de la muerte. Eso no es necesidad, eso es exceso, un acto de dominio. En la penumbra de aquella noche, Kaal reunió a los suyos y les dio la orden: no dejéis a nadie con vida. No era poesía, era estrategia. Si alguien sobrevivía, podría vengarse o advertir a otras bandas. Kaal sabía que la prehistoria no tenía tribunales, pero sí memoria, y la memoria de un sobreviviente puede ser letal. Los hombres que lo siguieron eran su reflejo, desnutridos, con los pómulos marcados, la piel llena de cicatrices, pero con los ojos encendidos de codicia. Uno de ellos llevaba un garrote tallado con marcas. Quizá cada una representaba una vida tomada antes de esa noche. El plan era simple: atacar justo antes del amanecer, cuando el cuerpo humano está más vulnerable, cuando el sueño es más profundo. ¿Y cómo lo sabemos hoy? Porque la ciencia es chismosa. Las posiciones de los cuerpos, la dirección de las flechas, los ángulos de los golpes, todo reconstruye el relato de aquel ataque. Imagina el susurro de los pies descalzos de Kaal y los suyos, avanzando sobre la hierba húmeda, el olor de la obsidiana afilada mezclado con el sudor rancio y el humo lejano. Cada paso era un pacto con la barbarie. Y antes de que lances un juicio moderno, pregúntate: ¿acaso somos tan distintos? Cambia la obsidiana por pólvora, el garrote por drones, y el escenario no es tan ajeno. Esa madrugada,
Caal no solo cazó humanos, enseñó a su grupo que matar podía ser rentable, y ese aprendizaje, amigo mío, se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Los arqueólogos encontraron en Ataruca mujeres con las manos atadas y heridas en la cabeza. Eso significa captura antes de ejecución. Caal no era un improvisado, él quería aterrorizar antes de aniquilar. Y eso nos lleva al momento más siniestro, el instante en que, justo antes del amanecer, dio la señal, un gesto de la mano, un gruñido apenas audible, y la primera flecha surcó el aire, un silbido corto, seguido del sonido sordo de un cráneo al partirse. El infierno había comenzado, y lo más escalofriante es que el infierno no fue instantáneo, fue lento, metódico, casi ceremonial. El aire estaba frío, pero no tanto como para calmar el sudor que perlaba las frentes de quienes dormían. El cielo comenzaba a teñirse de un gris lechoso cuando la primera flecha atravesó el cuello de un hombre que aún soñaba. El silbido fue breve, seguido de un sonido húmedo y un gorgoteo que apenas duró un par de segundos. Nadie entendió nada al principio, los gritos vinieron después, y con ellos, el pánico. El grupo de Caal emergió de entre los arbustos como una manada de lobos desatados. No hubo guerra, no hubo resistencia organizada, solo confusión y carne disponible. Una mujer intentó levantarse con su bebé en brazos. Su cráneo fue partido antes de poder gritar el nombre de su hijo. La escena, reconstruida por los arqueólogos miles de años después, se lee en los huesos, fracturas radiales en brazos por intentar cubrirse, impactos en la parte posterior del cráneo de quienes huían, puntas de obsidiana todavía clavadas en costillas. El olor a sangre se mezcló con el humo del fuego que aún ardía en su centro, y los buitres, siempre oportunistas, comenzaron a dar vueltas en el cielo como si alguien les hubiera enviado una invitación anticipada. Imagina el sonido, el crujido de cráneos contra piedras, los gritos desgarrados, el llanto infantil ahogado por el barro. Y no te equivoques, no era una pelea equilibrada, era una ejecución. Los niños fueron arrastrados de los pies, algunos lanzados contra el suelo. Las mujeres, atadas, presas del terror, miraban como la vida de sus compañeros se extinguía, sabiendo que su turno llegaría después. Caal caminaba entre ellos sin prisa, con la mirada de alguien que ya había decidido que el mundo se dividía en dos, los que toman y los que mueren. Uno de sus hombres clavó una lanza en el vientre de una mujer embarazada, no por necesidad, sino para mandar un mensaje. Eso lo sabemos porque su esqueleto aún guarda los restos de un feto de 6 a 8 meses. El acto no fue improvisado, fue un símbolo, una declaración. Tu futuro también nos pertenece. Algunos hombres intentaron escapar hacia el pantano, pero la arcilla húmeda traicionó sus pasos. Resbalaron, y allí los encontraron, con garrotes y piedras. Las marcas en sus tobillos muestran que algunos fueron atrapados, amarrados, obligados a ver cómo los suyos caían uno a uno. Y mientras todo esto sucedía, el sol terminaba de asomar, iluminando el campo de matanza como si la naturaleza quisiera asegurarse de que la escena quedara grabada para siempre en la memoria de los que vivieran para contar lo que fueron. Cero. Nadie sobrevivió en Nataruk, ni uno. Lo que vino después fue el silencio, roto solo por el zumbido de las moscas. Pero antes de llegar a eso, hay algo que necesitas entender. Aquella masacre no fue una aberración aislada, sino la semilla de algo más grande, porque la violencia organizada tiene una lógica, si funciona, se repite. Cuando el último grito se apagó, no hubo vítores ni celebraciones. La banda de Caal permaneció inmóvil unos segundos, como si el eco de lo que acababan de hacer necesitara asentarse en sus huesos. El aire estaba denso, saturado de olor a sangre, humo y algo peor, miedo seco, ese que se pega en la garganta. Los cuerpos yacían en posiciones grotescas, algunos con las extremidades torcidas en ángulos imposibles,
otros con el cráneo abierto y el contenido esparcido como si el amanecer necesitara su ofrenda. Nadie rezaba en la prehistoria, pero si algún dios miraba desde arriba, quizás sonrió. Caal se agachó junto a uno de los cuerpos y, sin un atisbo de remordimiento, arrancó la punta de obsidiana que había atravesado la caja torácica de un hombre. No iba a desperdiciar una herramienta, la limpiaría después con hierba y seguiría usando. Práctico, brutal, eficiente. Sus hombres comenzaron la segunda fase del plan, saquear. Los cántaros de agua fueron cargados primero, luego los peces secos y las pieles. El botín estaba asegurado, pero no había prisa por marcharse. Nadie vendría en rescate de las víctimas. La prehistoria no tenía caballerías salvadoras, solo buitres. Las marcas en los huesos, halladas miles de años después, muestran cortes finos en algunos cadáveres, no para matarlos, sino para abrir vientres y extraer collares de hueso, adornos de marfil, cualquier cosa que pudiera tener valor. Era saqueo sin sutilezas, con manos ensangrentadas y olor a muerte fresca. Caal no ordenó enterrar a nadie. ¿Para qué? Los cadáveres servirían para algo más. Advertencia. Cualquier banda que pasara por allí vería el claro de Natarut y entendería el mensaje. Aquí mandamos nosotros, y si tienes algo que queremos, acabarás igual. Lo irónico es que, sin proponérselo, estaban inventando una de las primeras formas de poder, el terror como herramienta de control. Y aquí está lo escalofriante: funcionó. El análisis arqueológico muestra que aquella zona fue abandonada después. El miedo perduró incluso miles de años más tarde en la memoria de los descendientes. Mientras los hombres de Caal bebían el agua robada y se comían el pescado de las víctimas, el sol seguía subiendo, revelando el festín que pronto los carroñeros continuarían. Los cuervos y buitres bajaron sin miedo, como si fueran parte del grupo, arrancando pedazos de carne de los muertos mientras los vivos los miraban sin pestañear. La violencia había dejado de ser excepcional, se había convertido en costumbre, y cuando finalmente se marcharon, no miraron atrás. ¿Para qué? Lo que dejaron hablaba por ellos. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo demonios sabemos tanto sobre un hecho ocurrido hace 10.0 años? ¿Es todo conjetura? ¿Invención? No, es ciencia. Pero la ciencia, cuando se combina con la imaginación, se vuelve aún más peligrosa. Miles de años después, bajo el sol implacable de Kenia, un equipo de arqueólogos empezó a excavar lo que parecía solo tierra endurecida por el tiempo. Pero la tierra guarda secretos, y cuando las primeras falanges humanas aparecieron, algo en el aire cambió. No era un cementerio, era una escena congelada de violencia. Los esqueletos estaban allí, como si hubieran caído ayer, cuerpos boca abajo, boca arriba, torcidos, con puntas de obsidiana aún clavadas en huesos que parecían acusar al cielo. Y entonces vino el horror silencioso de los cráneos destrozados. Más de la mitad presentaban fracturas letales, algunos con marcas claras de haber sido aplastados por piedras, otros con flechas aún incrustadas. Las mujeres atadas, una con el feto aún en su interior, revelaron que no se trataba de una simple pelea por recursos. Esto fue un acto deliberado de exterminio, y aquí es donde el espejo se vuelve incómodo. Durante siglos, nos vendieron la idea de que la violencia es producto de la civilización, que antes de los imperios vivíamos en un Edén de armonía con la naturaleza. Pues bien, Nataruk escupe sobre esa fantasía. El hallazgo demostró que el asesinato colectivo, la masacre organizada, no son un accidente de la historia moderna, sino una pulsión que nos acompaña desde siempre. ¿No te incomoda? Debería. Los huesos hablan más claro que cualquier libro de historia. Marcas en muñecas que prueban ataduras, cortes finos en costillas que sugieren remates después de la caída, huellas de golpes repetidos incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo. Y no se trató de defensa propia. El grupo atacado estaba desprevenido, en su asentamiento temporal, quizá confiado de que en la vasta llanura nadie se atrevería a agredirlos. Error. La muerte no necesita excusas, solo oportunidad. Lo más perturbador es que, al analizar el sitio, los científicos encontraron que no todos los cuerpos fueron enterrados. La mayoría quedó allí, expuestos a la carroña,
y con el tiempo quedaron cubiertos de sedimento. Ese detalle no es menor. Dejar los cuerpos pudriéndose fue parte del mensaje. La violencia no solo mata, también educa a través del miedo. Y aquí viene la ironía sutil. Pensamos que hoy somos más civilizados, pero seguimos haciendo lo mismo, solo que con armas más sofisticadas y discursos más elegantes. ¿Acaso una bomba moderna deja una imagen menos grotesca que una piedra rompiendo un cráneo? Nataruk no es un episodio aislado, es un recordatorio incómodo de que la humanidad siempre tuvo sangre en las manos. Antes de que el barro de Nataruk se tiñera de rojo, había un rumor en la llanura, los hipopótamos escaseaban y el agua se estaba retirando poco a poco. Las lluvias no llegaban. Los pantanos se encogían y cada gota se volvió una moneda. La banda de Kaal lo sabía, y también sabía algo más inquietante. A pocas jornadas al norte había otro grupo, bien abastecido, relajado, viviendo en lo que para entonces era un oasis. No se necesitaban espías ni mapas, bastaba conseguir el olor del humo y las huellas en el barro. Los de Nataruk eran buenos cazadores, sí, pero también complacientes. Habían logrado una racha de caza exitosa y creían que la abundancia era permanente. Error fatal. En la prehistoria no existía la diplomacia, solo la oportunidad. Kaal llevaba días observando cómo aquellos hombres y mujeres compartían pescado seco, bebían sin miedo de sus cántaros y reían como si el mundo no pudiera cambiar en un amanecer. Lo que los condenó no fue el exceso, sino la confianza. La arqueología moderna sugiere que este grupo tenía algo valiosísimo, no solo agua y comida, sino mujeres en edad fértil. En un mundo donde cada vida contaba para la supervivencia de la tribu, las mujeres eran tan codiciadas como el alimento. No suena bonito, pero la historia rara vez lo es. Y así nació la decisión. Kaal no iba a negociar, no iba a pedir. Él y los suyos no querían un pacto, querían dominio. Años de privación lo habían convencido de una verdad brutal: quien espera, muere. Quien arrebata, vive. En las noches previas al ataque, los suyos tallaron flechas de obsidiana y pulieron piedras para romper cráneos con eficacia. Este no fue un arrebato impulsivo, fue logística primitiva. Calcularon el viento, eligieron la hora más vulnerable y planearon un ataque sin testigos. Si esto te suena demasiado moderno, es porque lo es. La guerra planificada nació mucho antes que la agricultura. Y aquí está la ironía que escuece. Mientras los libros escolares nos venden al hombre primitivo como una criatura noble que solo mataba para comer, los huesos de Nataruk dicen otra cosa: mataban para dominar. Cuando la sed aprieta y los niños lloran, los escrúpulos son un lujo, pero el detalle más inquietante no es la necesidad, sino el gusto. Kaal no solo quería recursos, quería que su nombre, o al menos su sombra, quedara flotando en el miedo de los demás. Lo supo mientras veía el fuego del campamento a la distancia, oliendo el pescado y el humo que el viento traía hasta su escondite. El ataque no sería solo supervivencia, sería demostración. El cielo comenzaba a aclararse, y con cada rayo de luz los cuerpos en Nataruk se preparaban, sin saberlo, para su final. Kaal y su banda avanzaron silenciosos, pisando la hierba húmeda y los charcos del pantano, ajustando la tensión de sus arcos y afilando las puntas de obsidiana como si estuvieran preparando un festín. La primera víctima fue un hombre que dormía a la orilla del fuego, su respiración profunda y confiada. Una flecha cortó el aire, penetró su cuello y su cuerpo se desplomó sin emitir más que un gorgoteo breve. Ese fue el primer aviso, el primero de muchos. La banda de Kaal no mataba por instinto, mataba como se ejecuta un plan maestro. Una mujer trató de gritar, pero un golpe seco la dejó inconsciente. Otra cayó mientras intentaba escapar hacia el agua, sus pies atrapados por el barro traicionero, mientras su cráneo era aplastado con una piedra del tamaño de un melón. Cada movimiento estaba calculado: dispersar, aterrorizar, exterminar. Los arqueólogos que descubrieron los restos encontraron evidencia clara de esa estrategia: lesiones por detrás, fracturas múltiples en extremidades, señales de ataduras. Nadie tenía oportunidad.
Los niños no sobrevivieron, algunos fueron arrojados al suelo y golpeados antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Los gritos resonaban por la llanura, mezclados con el silbido del viento y el graznido de los buitres que ya anticipaban su banquete. No había héroes, no había salvación, solo un espectáculo de brutalidad que marcó un precedente histórico. Kaal caminaba entre los cuerpos, observando cómo su mensaje de terror se cumplía. No era necesidad, era control, y lo más perturbador, funcionó. La prehistoria nos enseña que el miedo siempre fue tan eficaz como cualquier arma. Mientras los atacantes reorganizaban el campamento, recogiendo lo que les servía, pescado seco, agua, pieles, adornos de hueso, los buitres y cuervos descendieron para devorar los restos, como si la naturaleza misma hubiera firmado un pacto con la barbarie. La escena no era solo asesinato, era una lección sobre lo que significa el poder y la codicia humana. Y lo irónico es que siglos después, nosotros seguimos repitiendo la misma lógica, con armas más sofisticadas y eufemismos más elegantes. Pero en Nataruk, todo era crudo, directo, sangriento. Cuando Kaal y su banda terminaron, no hubo palabras. No era necesario, los cuerpos diseminados por el claro hablaban por sí mismos. Cada cráneo destrozado, cada brazo torcido, cada fémur fracturado era un testamento de lo que ocurría cuando alguien tenía lo que otro deseaba demasiado. La violencia se convirtió en lenguaje, y Kaal era el orador más elocuente de todos. Los arqueólogos modernos pueden leerlo todavía. Huesos con puntas de obsidiana clavadas, fracturas que muestran que algunos fueron golpeados incluso después de morir, indicios de ataduras en muñecas y tobillos. Todo apunta a que la matanza fue sistemática, organizada, un mensaje deliberado. No fue venganza, no fue un accidente, fue estrategia pura. Y aquí viene la ironía sutil que corta más que una piedra afilada. La necesidad humana nos empuja a veces a la brutalidad, pero la codicia y el deseo de control la perfeccionan. Kaal entendió eso hace 10.000 años, y su eco resuena hoy en cada guerra, en cada genocidio, en cada acto de dominación disfrazado de necesidad. Los sobrevivientes no existieron, pero el mensaje se difundió. Cualquier banda que intentara cruzar esa llanura comprendió de inmediato que allí el miedo tenía dueño. Los arqueólogos encontraron signos de abandono. El claro quedó desierto durante años, nadie regresó, y la memoria de aquel ataque se transmitió, de forma implícita, de generación en generación. Los muertos de Nataruk no solo cayeron, enseñaron que la violencia organizada puede ser más poderosa que la cooperación, que el terror es un arma que no necesita palabras. Y mientras los buitres continuaban su banquete, Kaal y los suyos se marcharon con su botín, dejando atrás un paisaje convertido en advertencia. El olor a sangre persistió durante días, impregnando la tierra, mezclándose con el barro y el humo del fuego que apenas ardía. Los cráneos abiertos, los huesos rotos, todo quedó allí, como testamento de la capacidad humana para planear y ejecutar el horror. Lo más escalofriante es que Nataruk no fue único, fue el primero documentado, pero no el último. La prehistoria está llena de ecos de violencia, de lecciones aprendidas a golpes, de sociedades que entendieron que dominar a los demás a través del miedo era efectivo. Y aquí es donde nos detenemos por un momento a mirar nuestro reflejo en la historia, porque esa chispa de brutalidad que encendió Kaal hace 10.000 años todavía arde en nosotros, disfrazada de civilización. Tras la masacre, el campamento de Nataruk no era solo un lugar de muerte, era un monumento involuntario a la violencia humana. Los cuerpos yacían esparcidos, algunos boca arriba, otros boca abajo, con extremidades torcidas y cráneos hundidos, como si la tierra misma los hubiera rechazado. Los atacantes no limpiaron, no enterraron, no respetaron, dejaron que la naturaleza terminara la obra. Los buitres descendieron en círculos perfectos, las moscas zumbaban entre los restos, y el sol, recién levantado, iluminaba la escena con una crudeza que ningún artista podría reproducir. Cada hueso contaba una historia, las fracturas, los cortes finos, los cráneos abiertos, la evidencia de ataduras,
Todo narraba una estrategia despiadada y meticulosa. Kaal y los suyos habían enseñado, sin palabras, que la supervivencia no estaba garantizada, que el miedo podía gobernar más que la fuerza física, pero el mensaje más oscuro estaba en los detalles, los cuerpos de los niños, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, expuestos y sin piedad. Aquella era la prehistoria sin filtros, sin justificaciones románticas, y lo más inquietante, a pesar de la brutalidad, la banda de Kaal no mostró remordimiento. Para ellos, esto era práctica, un acto que garantizaba recursos, control y una forma primitiva de prestigio dentro de su grupo. Las moscas y los buitres continuaban su trabajo silencioso, mientras los huesos secos empezaban a mezclarse con la tierra, una mezcla de carne, barro y polvo que sellaría la escena para la eternidad. Esa imagen, reconstruida por los arqueólogos modernos, nos recuerda algo esencial: la violencia organizada, el miedo como instrumento y la codicia como motor de acción son tan antiguos como la humanidad misma. Nataruk no fue un accidente, fue una lección brutal que sobrevivió en los huesos, un espejo que nos obliga a mirar la naturaleza humana tal como es, sin adornos ni mitos. Y ahora, antes de concluir, hay un último paso que debemos dar: mirar más allá de los huesos y entender el eco que dejó esa masacre. Como el acto de Kaal se convirtió en un legado de terror, y como la memoria de Nataruk aún susurra verdades incómodas sobre nuestra especie. Miles de años después, Nataruk sigue hablando, aunque nadie escuche su voz más que los arqueólogos y quienes se atreven a mirar. 60 cuerpos con cráneos destrozados, manos atadas, niños yaciendo entre los adultos, mujeres con heridas que no dejaban dudas sobre la brutalidad del acto. Todo esto nos recuerda que la violencia organizada nació con nosotros, no con la civilización. Kaal y los suyos desaparecieron en la llanura, llevando agua, comida y pieles, pero dejando atrás un mensaje más poderoso que cualquier botín: el miedo. La tierra absorbió la sangre, el barro ocultó los cuerpos y los buitres completaron la tarea que los hombres comenzaron. Sin embargo, el registro fósil se convirtió en testigo silencioso, revelando que la codicia, la ambición y la necesidad de control son fuerzas que moldearon la historia mucho antes de que existieran imperios, ejércitos o leyes. Nataruk no es solo la primera masacre documentada, es un espejo que refleja nuestra naturaleza, cruel y calculadora, recordándonos que la barbarie no requiere excusas, solo oportunidad y decisión. Mientras miramos los huesos fosilizados, entendemos que los hombres de hoy y los de hace 10.000 años comparten la misma pulsión: la violencia como herramienta de poder, el miedo como idioma universal y la codicia como motor de acción. La diferencia quizás es que ahora tenemos máscaras más sofisticadas, armas más lejanas y discursos que disfrazan la brutalidad. Pero la esencia permanece. La historia de Nataruk nos advierte que siempre el hombre puede ser su propio peor enemigo. Cierra los ojos un momento e imagina los gritos, el olor a sangre y humo, los cráneos partidos, la mirada de Kaal caminando entre los cuerpos y comprendiendo que había ganado no por necesidad, sino por dominio. Esa es la lección que la prehistoria nos dejó y que resuena hoy más que nunca: el horror no es moderno, es humano. Así que, si creías que la historia empieza con ciudades y ejércitos, recuerda a Nataruk, la primera masacre registrada, un festín de cuervos y un espejo roto en el que todavía nos miramos. Y ahora, si quieres seguir explorando lo más oscuro, cruel y fascinante de nuestra especie, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje al corazón de la historia, donde la brutalidad siempre tiene algo que enseñarnos.